estábamos comentando que hay un tercer libro, hay más de un tercer libro, ¿no? Que se llama Lecciones de Jurisprudencia, que se publicó en 1792. Fíjense que 1792 es 2 años después de que se muere Smith, ¿no? Este, hay un relato muy curioso con la vida de Smith, ¿ok? Bueno, hay varios relatos curiosos con la vida de Smith. Smith vivía con su mamá, ¿no? Y vivió con su mamá toda la vida, ¿ok? Hasta que, hasta que ella se muere, ¿no? Ella se muere un poco antes de que se muera él en 1790. Y bueno, y perdón, él, eh, él se murió un día jueves, ¿no? ¿Ok? Y habitualmente los días domingos comía con los amigos, ¿ok? Y cenaba con ellos, ¿ok? Y entonces el domingo antes de la muerte de él le dijo a los amigos que yo creo que esta es la última vez que voy a cenar con ustedes, ¿no? ¿Ok? O sea que el tipo como que estaba claro de que él se iba a morir esa semana, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y el, el día lunes, el día siguiente, ¿ok? Se fue o sea, invitó a unos alumnos a su casa, ¿ok? Con los alumnos quemó todas todas las, eh, ¿cómo se llama esto? Todos los apuntes que tenía por ahí, todas las cartas que tenía por ahí también, ¿ok? Este, por lo cual él quemó los apuntes de las lecciones de jurisprudencia, que era un libro en el cual estaba trabajando, ¿no? Entonces, el editor de él, que había sido el mismo editor de la Teoría de los Sentimientos Morales, que había sido un verdadero bestseller, ¿no? Y de La Riqueza de las Naciones, que había sido otro bestseller, ¿ok? Entonces, no, cuando se muere Smith, él pide a la gente que estaba encargada de las cosas de Smith las llaves de la casa, que quiere que le abran la casa porque él quiere buscar los apuntes de las lecciones de jurisprudencia, y ahí él se da cuenta de que los apuntes no están, ¿no? Que no había ningún material escrito en la casa de Smith, ¿no? Entonces, él empezó a buscar aquí y allá hasta que con los apuntes de los alumnos, ¿ok? Él logró armar ese libro que se llama Lecciones de Jurisprudencia, pues, ¿ok? Que salió publicado en 1792 como este, eh, eh, diciendo que supuestamente era el libro de Smith, ¿no? ¿Ok? Nosotros no sabemos si efectivamente los alumnos copiaron las cosas bien, ¿ok? Porque Smith jamás revisó ese libro, ¿no? Entonces, por si acaso, se los comento, ¿no? ¿Ok? Es más, ese es uno de los problemas de trabajar con ediciones póstumas, ¿no? Que uno no sabe si de verdad el personaje escribió eso, ¿no? ¿Ok? Ok, el tema fundamental de Smith, ¿ok? Casi todo el mundo dice que es la división del trabajo, ¿no? Casi todo el mundo dice es la división del trabajo el tema, ¿no? ¿Ok? Pero en realidad Smith cree que la riqueza de las naciones es producto de dos cosas, ¿no? Del trabajo y del ahorro, ¿ok? O sea que él le da una importancia radical al ahorro, ¿ok? Cosa que los fisiócratas no, ¿ok? O sea, los fisiócratas creen que el ahorro era perjudicial. Para Smith, el ahorro es profundamente beneficioso. Es más, él lo dice que sin ahorro sería imposible que hubiese riqueza, ¿no? ¿Ok? Y bueno, son los dos elementos fundamentales de Smith en el trabajo y el ahorro, ¿no? ¿Ok? La otra es el valor, ¿no? O sea, Smith habla de tres fuentes del valor, ¿no? Habla de un valor de cambio, que es el valor del dinero, pero dice que eso no es tan importante, que más importante es el valor de costo y el valor de uso, pero que el valor de uso tampoco es muy importante, ¿ok? Que el verdaderamente importante es el valor de costo y que lo más importante es el costo asociado al factor trabajo, por lo cual la teoría del valor de Smith es una teoría del valor trabajo, ¿no? ¿Ok? Ojo que eso después va a ser profundamente trabajado por Ricardo, ¿ok?
pero la idea es que el trabajo es el que origina valor, ¿no? Pero ojo que esa idea no es original de Smith, ¿no? Y hay muchas ideas que no son originales de Smith, ¿ok? De hecho, la teoría del valor trabajo aparece someramente, ¿ok? En un trabajo de William Petty, que es uno de los personajes que también nombra mucho Smith, ¿ok? Smith cita bastantes veces a Petty, ¿ok? Bastantes veces son como tres, ¿ok? Este, y bueno, y Petty es el creador de una propuesta que sale en uno de sus folletos que se acerca mucho a la idea de la paridad de poder de compra, ¿no? Él dice que las cosas, o sea que, por ejemplo, una onza de oro vale lo mismo que vale un bushel de trigo, dice Petty, ¿no? Y él dice que valen lo mismo porque el mismo trabajo que cuesta eh, producir una onza de trigo, que es el trabajo que cuesta producir, perdón, el mismo trabajo que cuesta producir un bushel de trigo, es el trabajo que cuesta producir una onza de trigo, ¿no? O sea que ambos tienen el mismo valor porque tienen la misma cantidad de trabajo imputado, ¿no? ¿Ok? Entonces, parece que la teoría del valor trabajo tiene su origen ahí en Petty, no en Smith, ¿ok? Se los aclaro por si acaso, ¿no? ¿Ok? Este, por lo cual, la teoría del valor trabajo, no es exclusiva de Smith, ¿no? ¿Ok? O no es invento de Smith, ¿no? El otro tema es la mano invisible, ¿no? Que también vimos que no es un tema, original de Smith, ¿ok? Este, de hecho, este, el, yo dije cuando hablé de Hume hace un ratico, ¿ok? Que la mano invisible no eran los equilibrios del mercado. Normalmente cuando uno lee los libros de teoría económica, uno termina creyendo que la mano invisible son los equilibrios del mercado, ¿ok? El, este, Hay que aclarar aquí dos cosas. La primera es que Adam Smith no era un tipo religioso, ¿no? Por lo cual la mano invisible no es la mano de Dios, ¿ok? De hecho, Smith era lo que nosotros llamaríamos un deísta, ¿ok? Hume era más ateo, ¿ok? Casi, diríamos entre agnóstico y ateo, ¿no? ¿Ok? De hecho, ese es el gran problema de Hume. Hume no consigue más trabajo en Escocia porque los escoceses se dan cuenta de que él tiene una visión un poco indiferente ante la religión, ¿ok? Y eso a los anglosajones no les gusta, ¿no? ¿Ok? Entonces él, no le queda más remedio que irse a vivir a Francia y vivir de darle clase a la gente en Francia, ¿ok? Porque en Escocia no va a conseguir trabajo, ¿no? Y en Inglaterra tampoco, porque ya Escocia e Inglaterra están unidas, ¿ok? Y, y los ingleses piensan muy parecido a los escoceses, pues no les gusta el ateísmo y no les gusta el agnosticismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, él estaba en serios problemas, ¿no? Smith es más deísta, ¿no? Deísta es una persona que cree que Dios existe, pero cree que Dios no se mete en nada, ¿no? ¿Ok? Por lo cual la mano invisible no es Dios, ¿ok? O la mano invisible no es la mano de Dios, ¿no? ¿Ok? Si es que uno va a creer que es la mano de alguien, ¿no? ¿Ok? En realidad, la mano invisible es un pésimo eslogan, ¿no? ¿Ok? Porque en realidad no tiene nada que ver con ninguna mano, ¿no? Si uno lee la teoría de los sentimientos morales, la idea está ambigua en los sentimientos morales, ¿ok? Pero está muy claramente establecida en la riqueza de las naciones, ¿no? Es más, él dice que eh, este, una mano invisible hace que ocurra una cosa que no estaba planificada, ¿ok? Por lo cual, la mano invisible es lo mismo que los escolásticos llamaron la teoría de las consecuencias no intentadas, ¿no? Fíjense, ¿qué es eso? ¿Ok? Vamos a suponer que yo planifico montar un negocio, ¿ok? Y hago todo lo posible para que ese negocio funcione, ¿ok? Pero
hay un montón de gente alrededor mío, ¿ok? Que son mis empleados, mis clientes, mis proveedores, ¿ok? Y cada uno de ellos actúa en su propio beneficio, ¿no? ¿Ok? Y en ese actuar conjunto, ¿ok? Lo que yo planifiqué resulta en una cosa completamente distinta a la que yo planifiqué originalmente, porque es como si esa mano invisible hiciera que el resultado fuera distinto al que yo planifiqué originalmente. O sea que es la teoría de las consecuencias no intentadas, que en el caso escolástico está mucho mejor expresado que en el término mano invisible que usaban los iluministas escoceses, ¿no? ¿Ok? O sea que no es el equilibrio del mercado, ¿no? Sino que es la acción conjunta de todas las personas involucradas en una determinada situación, ¿no? ¿Ok? Ese es el verdadero sentido de la mano invisible, ¿no? ¿Ok? Ojo que Smith la nombra una sola vez en La riqueza de las naciones y una sola vez en La teoría de los sentimientos morales, por lo cual si tienen curiosidad, ¿ok? Lo van a encontrar en un solo párrafo en cualquiera de las dos obras, ¿no? ¿Ok? Les indico que en La riqueza de las naciones está mucho más clara la definición que en la teoría de los sentimientos morales. Y hay que añadir una cosa más, ¿no? ¿Ok? Lo que hay que añadir es que siempre Smith también tiene una mala interpretación, ¿no? O sea, la gente cree que Smith defiende el egoísmo, ¿ok? Es un eslogan también que se usa mucho para distinguir a Smith y para condenar a Smith, ¿no? Y si ustedes leen la teoría de los sentimientos morales, él fustiga, ¿ok? O sea, critica muy duramente a un personaje anterior a él, que se llama Bernard de Mandeville, ¿ok? Que sí era defensor del egoísmo. Y él lo critica precisamente porque era defensor del egoísmo, ¿no? O sea que para Smith el egoísmo no es una virtud, ¿no? ¿Ok? Todo lo contrario, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son cosas que nosotros hoy interpretamos mal porque quienes han leído muy mal a Smith, ¿ok? O quienes no lo han leído nunca, inventan cosas que Smith jamás dijo, ¿ok? Ok, el, el, el otro asunto con Smith es el problema con el dinero, ¿no? Smith en La riqueza de las naciones dice que el dinero no es neutral, pero que el dinero es neutral, ¿ok? Y que por tanto se puede sustituir por fichas o por cualquier cosa, ¿ok? Es más, de hecho, cuentan que ya viejo Hume volvió a Escocia, ¿ok? Y Hume vio ¿cómo se llama? Eh, el boceto de La riqueza de las naciones antes de que fuera publicado, ¿ok? Los apuntes de La riqueza de las naciones antes de que fueran publicados, y cuentan que Hume le comentó a Smith, bueno, pues, no, nosotros no estábamos de acuerdo en que el dinero no era neutral, pero que sí era neutral en el largo plazo, ¿ok? Que es lo que les comenté antes, porque en el corto plazo ocurren relaciones entre dinero y precio que en el largo plazo no se presentan, ¿no? Esa es la mentalidad que tienen normalmente los neoclásicos, ¿ok? Y bueno, y al parecer en La riqueza de las naciones no está claro, ¿no? En las lecciones de jurisprudencia sí, pero acuérdense que las lecciones de jurisprudencia de verdad no las escribió Smith, ¿no? Son los apuntes de los alumnos, ¿no? Entonces uno no sabe si fue que algún alumno escribió eso y este señor eh, eh, copió lo que decían los alumnos y eso no era lo que pensaba Smith, nosotros no lo sabemos, ¿no? ¿Ok? Ok, la otra propuesta es la del precio natural, ¿no? Él cree que el precio natural es aquel precio que cubre los costos y deja al empresario con una pequeña ganancia, ¿no? Y aquí tengo que comentar una cosa que no comenté, ¿no? ¿Se acuerdan que yo dije en la fisiocracia que el producto neto era la diferencia entre el costo y el precio, ¿no? Eso es lo que está hablando aquí, ¿ok? O sea que es ese beneficio, ¿no? En, en los fisiócratas es la primera vez que aparece la palabra equilibrio en economía.
¿ok? El equilibrio no aparece sino una sola vez por allá en, en, en los textos de los fisiócratas y después viene a aparecer en el mundo marginal, ¿no? Y para los fisiócratas el equilibrio era donde se obtenía el máximo beneficio, ¿no? O sea, donde el producto neto era el máximo, ¿no? ¿Ok? Fíjense que eso contrasta mucho con el concepto de equilibrio que tenemos nosotros en economía, porque para nosotros equilibrio es en aquel sitio en el cual la ganancia es la mínima, ¿no? O sea, que el beneficio tiende a ser cero, ¿no? ¿Ok? Y en el caso de Smith, ¿ok? Y volviendo un poco al tema de la mano invisible, no hay nunca, o sea, no aparece nunca la palabra egoísmo, por lo menos en los en los cuatro primeros libros, ¿no? En el quinto libro aparece el concepto de equilibrio, pero solamente como equilibrio de balanza comercial, ¿no? ¿Ok? O sea que en Smith no hay un concepto de equilibrio, ¿ok? O sea, en el caso de Cantillón, en el caso de Turgot y en el caso de Smith, no existe la palabra equilibrio. La palabra equilibrio está en los fisiócratas porque obviamente los fisiócratas creen que su disciplina es una disciplina de las ciencias naturales, ¿no? El equilibrio es un tema de la física, no es un tema de la economía, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y va a ser adoptado más adelante, ¿no? Pero en este momento no existe, ¿no? Y bueno, en cuanto al comercio internacional, él en ese mismo quinto capítulo arma una guerra contra el mercantilismo, critica el mercantilismo como, como un movimiento perjudicial y de hecho, en ese momento en Inglaterra hay mucho resentimiento contra el mercantilismo porque una de las razones por las cuales Inglaterra pierde las colonias norteamericanas es porque ellos quieren imponer el mercantilismo en Norteamérica, imponiendo leyes de impuestos, ¿ok? Y leyes confiscatorias que los norteamericanos no estuvieron dispuestos a aceptar, ¿ok? Y por eso fue que se rebelaron contra la corona y armaron la guerra de independencia, ¿no? Y la otra cosa muy interesante en esto del comercio internacional es que Smith cree que l- las- el comercio internacional se da por las ventajas absolutas, ¿no? O sea, que las personas exportan porque existe una ventaja absoluta de costo, ¿ok? Y esa es la razón por la cual se exporta, ¿no? Por lo cual él era partidario de establecer ciertos aranceles, pero que no fueran aranceles muy altos, ¿ok? Es más, de hecho, Smith es muy partidario de los impuestos, ¿ok? Y ya vamos a ver una posición contraria dentro de un momentico, ¿no? Ok, el, también Smith tiene una idea de que el gobierno está ahí para hacer las cosas que los empresarios no harían, ¿no? ¿Ok? Entonces, él cree que uno de los papeles del gobierno es hacer determinadas inversiones que nadie haría en la economía, ¿ok? O sea, esa es una de las cosas que se plantea Smith, ¿no? ¿Ok? También dentro de un ratico vamos a ver una posición contraria a esto, ¿ok? Y aquí me falta añadir una cosa más, ¿no? Que es que Smith nombra muy poco al empresario, ¿ok? Y cuando lo nombra en franca oposición a la mano invisible, ¿no? ¿Ok? Porque él cree que esa mano invisible hace que el resultado sea el mejor posible, ¿ok? Porque al final es como la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, en varios párrafos en La riqueza de las naciones dice que cuando los empresarios se juntan, siempre se juntan para maquinar cosas contra los consumidores, ¿no? Y la visión del empresario de él es una visión bastante, ¿cómo se llama? Bastante negativa, ¿no? ¿Ok? Eso es una de las cosas que tiene Smith, ¿no? Sin embargo, Smith tra- eh, tra- transmite mucho optimismo hacia el futuro, ¿no? Es más, Smith como que creía que la economía no iba a hacer más nada que crecer desde el momento en el cual estaba viviendo él hasta quizás hasta nuestros días, ¿no? ¿Ok? O sea, él no avisoraba nunca el, el, el que pudiera haber problemas en economía, ¿no?
Aquí Alex Valdés pregunta que si en cierto modo Smith es mucho más filósofo que economista y en ese sentido Ricardo está más circunscrito al entorno económico. Ya vamos a ver eso, ¿ok? Smith sí es más filósofo que economista, ¿ok? Es más, de hecho, quienes están más cerca de la economía en este momento son eh, Cantillón y Turgot, ¿ok? Cantillón porque era empresario y porque era banquero, ¿ok? Está profundamente cerca de la economía y quizá por eso el Tratado de Cantillón es mucho más brillante que la riqueza de las naciones, ¿ok? Turgot también está muy cerca porque Turgot fue, fíjate, Turgot fue administrador de Limoges, ¿ok? Por lo cual él estaba en contacto con los empresarios de esa región, que era una región con mucho problema, una región muy pobre en Francia, ¿no? Y él los apoyó y el trabajo de él fue muy exitoso en Limoges, ¿ok? Y por eso es que al final lo terminan nombrando ministro de Hacienda, pues por el trabajo tan excelente que hizo con la gente que vivía en esa región, ¿no? ¿Ok? Smith no tiene contacto con los empresarios. Hay un caso curioso, ¿no? Este, Rothbard dice que Rothbard dice que Smith es un plagiario maldito, ¿ok? De hecho, fíjense que yo les dije que muchas de las ideas no son de él, ¿no? ¿Ok? Yo no quiero entrar en el mismo, ¿cómo se llama? En la misma expresión de, de, de Rothbard, pero sí voy a comentar por qué Rothbard lo dice, ¿no? ¿Ok? Cuando sale la riqueza de las naciones, ¿ok? Este, el, eh, él, este, unos meses después sale otro libro que se llama La riqueza de las naciones, escrito por el otro personaje de la escuela que yo no nombré, por Adam Ferguson, ¿no? ¿Ok? Y bueno, Smith demandó a Adam Ferguson por plagio, ¿ok? Lo demandó, ¿ok? Y ambos fueron a tribunales, ¿no? ¿Ok? Y bueno, Ferguson terminó dándose cuenta de que él iba a ser condenado por plagio y probablemente lo iban a obligar a pagarle una indemnización a Smith, ¿ok? Y entonces él llegó al tribunal con un ejemplar de la enciclopedia francesa, ¿no? ¿Ok? Y entonces él dice, eh, yo sé que el señor Smith tiene mucha fama, ¿ok? Yo sé que el señor Smith también, este, eh, probablemente los ha convencido de que yo lo plagié a él, pero yo tengo que mostrarles algo, ¿no? O sea, el ejemplo de los alfileres, ¿ok? Que es el ejemplo con el cual Smith explica la división del trabajo, ¿ok? Yo no lo copié de Smith, aunque aparezca exactamente igual en mi libro que en el libro de él. Es más, yo nunca he leído el libro de Smith, ¿ok? Yo publiqué mi libro independientemente de Smith, ¿ok? Y él comenta que él lo único que hizo fue traducir un artículo que está en francés al inglés y colocar los detalles más importantes de ese artículo en el libro, ¿no? ¿Ok? Y que él se imagina que Smith hizo lo mismo, ¿no? ¿Ok? Porque por los dos casos son exactamente iguales, ¿no? ¿Ok? Y bueno, cuentan que Smith salió del tribunal hecho una fiera, ¿ok? Fúrico porque él quería demostrar que el otro era un plagiario y terminó siendo él también acusado de plagio, ¿no? ¿Ok? Por eso es que Rothbard lo llama plagiario maldito, ¿ok? Yo creo que era un hombre muy deshonesto, ¿saben? Pero bueno, no quiero entrar en polémicas, pues, ¿ok? Creo que esa es una muestra de que era un hombre que era bastante deshonesto, ¿ok? Eso no se hace, ¿ok? Ya no se hace. Si tú sabes que tú te copiaste algo, tú no puedes acusar al otro de que se lo copió, pues, ¿ok? Eso es deshonestidad, pues, ¿ok? Bueno, yo no quiero meterme más con Smith, ¿ok?
Ok, el otro personaje es Juan Bautista Sey, ¿no? Ok, este, yo casi pudiera decir que aquí se muere la, la economía política, ¿no? Sin embargo, ahí está el tratado de John Stuart Mill, ¿ok? Y bueno, y están también los libros de Marx, ¿no? Pero yo pudiera decir que aquí se acaba. Es más, yo diría que si sumamos Cantillón, los fisiócratas Turgot y Smith y Say son los padres de la economía, ¿no? No es solamente Smith, ¿ok? O sea que tiene múltiples padres la economía, pues, ¿ok? Pero ojo que es la economía política, ¿no? No es todavía la economía como ciencia, ¿no? ¿Ok? Ok, Juan Bautista Say. Este también es otro personaje que la historia del pensamiento lo ha tratado muy mal, ¿no? ¿Ok? Eh, Say escribió o sea, escribió un tratado de economía política, ¿ok? Y un manual de economía política. Pero el tratado es el más famoso, ¿no? La primera edición es de 1804 y después él publicó 4 ediciones a lo largo de su vida. ¿Ok? La última edición, si mal no recuerdo, es 1828. ¿Ok? Este, hay un detalle con la primera edición. En la primera edición hay un pasaje bien interesante en el cual se da cuenta que él había visitado un poblado en Francia, ¿ok? En la campiña francesa, que en el cual la gente estaba viviendo en medio de mucha incertidumbre, ¿no? Y corriendo de un lado para el otro, ¿no? ¿Ok? Y dice que las mujeres se veían feas, ¿ok? Que parecían hombres, ¿ok? Y que bueno, y después, 10 años después, él vuelve a ese mismo pueblo, ¿ok? Y se sorprende mucho de los cambios que han ocurrido, ¿no? Se sorprende de que la gente anda muy bien vestida, ¿ok? Que las mujeres se ven muy bonitas, ¿ok? Que incluso se pintaban muy bien y se vestían muy elegantemente, ¿ok? Y que la gente ya no andaba por ahí corriendo, sino que se sentaban en la plaza a discutir de política, ¿no? Y entonces él se sorprendió mucho de los cambios que habían ocurrido en esos 10 años y le preguntó al ¿cómo se llama? Al dueño de la pensión donde él estaba pasando esos días y le preguntó qué creía él que habría pasado, o sea, qué fue lo que pasó en esos 10 años, ¿no? Y entonces el, el señor del, del negocio le dice, mire, lo que ha pasado aquí es que esta gente ya no va al mercado a vender sus cosas, ¿ok? Sino que vienen unos intermediarios y les compran las mercancías que ellos producen y van y las venden al mercado, ¿no? Y entonces la gente ahorita vive mucho más cómoda, ¿ok? No tienen los corre-corre que habían hace 10 años y bueno, y la sociedad ha mejorado abiertamente, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que nos está pintando es lo que está ocurriendo en la revolución industrial, ¿no? O sea que hay muchas mejoras, ¿ok? Y que se están evidenciando, ¿no? ¿Ok? Lo lastimoso es que Say lo dejó en el primer capítulo, en el primer tomo, ¿no? Perdón, en la primera edición, ¿no? Y después lo quitó en la segunda edición, ¿ok? Y no apareció más nunca, ¿no? ¿Ok? Esa es una de las cosas que yo extraño de la primera edición en las siguientes ediciones del libro, ¿no? ¿Ok? Eh, que, por cierto, a mí me parece que es un libro brillantísimo, ¿no? ¿Ok? Es más, en, en la parte introductoria del libro, él dice que el objetivo de él es tratar de aclarar las oscuridades que dejó Smith, ¿no? Y se declara discípulo de Smith, ¿ok? Pero no sin decir que Smith era un desordenado y un individuo falto de método, ¿no? ¿Ok? Lo cual también da mucha ganas de reír, ¿no? Porque el tipo se declara discípulo de Smith, pero al mismo tiempo lo critica, ¿no? Es más, esa introducción va a provocar que Dupont de Nemours, que es el fisiócrata ese que habíamos comentado que escribió el artículo de la fisiocracia, le escriba una carta a Turgot diciéndole que él tiene que reconocer que su verdadero
sus verdaderos maestros o sea, su verdadero maestro no es Smith, que tiene muchos maestros, que sus maestros son Cantillon, Turgot y los fisiócratas, ¿no? ¿Ok? Lo cual también es bien interesante, ¿no? O sea, yo creo que Dupont de Nemours tiene razón, ¿ok? Pero Say, está tendiendo a que el famoso era Smith, no Cantillon, ni Turgot, ni los fisiócratas, ¿no? ¿Ok? Es más, todavía es el más famoso, ¿no? ¿Ok? Ok, este, eh, él propone que la teoría que debería de imponerse, la teoría del valor que se debería imponer es la teoría del valor de uso asociada a la utilidad, ¿ok? Eh, este, y habla mucho de la importancia de la libertad económica. De hecho, en él también reaparece el empresario, ¿ok? O sea, él le da el mismo brillo que le da Cantillon al empresario, ¿ok? Y eso tiene mucho que ver con que Say originalmente es hijo de empresario, ¿no? O sea, Say es el hijo de un textilero calvinista, ¿no? Y él es calvinista también, ¿no? ¿Ok? Este, hay que comentar que hay una falsedad en la historia del pensamiento económico, ¿ok? Say jamás dijo que toda oferta crea su propia demanda, ¿ok? Eso es un error gravísimo que cometió James Mill, el papá de John Stuart Mill, y que ha perdurado hasta el día de hoy en economía. Todo el mundo dice que Say dijo eso. Y si ustedes leen las cuatro ediciones, en ninguna de ellas habla de que toda oferta crea su propia demanda. Hay solamente un capítulo que se llama el capítulo se llama de la producción o de las salidas, ¿ok? Que es común en las cuatro ediciones, no cambió mucho de una edición a otra, ¿ok? Y ahí él dice que la única manera de demandar es producir. Esa quizás sea la ley de Say, ¿no? La única manera de demandar es producir, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque lo que quiere decir él con esto es que si usted quiere tener capacidad de demanda, ¿ok? Usted debe producir, ¿ok? Este, ¿Cómo se llama? Debe producir cualquier cosa y venderla para poder tener ingresos con los cuales después demandar, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que de verdad dice Say en su famosa ley, ¿ok? Si es que hay una ley de Say, ¿no? Nunca la hubo, ¿no? ¿Ok? Este, Él está muy preocupado por la moneda, ¿ok? Está viviendo las consecuencias de tener un banco central que emite dinero fiduciario, ¿ok? De hecho, Francia, después del incidente de Lo, que creo que lo comentamos someramente con Cantillón, siempre tuvo banco central y siempre emitió moneda fiduciaria, ¿ok? Sin verdadero respaldo en oro, ¿ok? Por lo cual, Sei está muy preocupado por la moneda y pierde muchos capítulos del libro tratando de explicar cómo es que se acuñan las monedas, porque el mantener el tenor del metal es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Y muy al contrario de Smith, dice dos cosas, ¿no? Dice que el gobierno no debería cobrar impuestos, ¿ok? Que el gobierno debería cobrar por los servicios que presta, ¿no? Y incluso abrir el mercado para que los productores privados produzcan lo mismo que produce el gobierno, ¿no? Y si los privados lo hacen de una manera más eficiente y más barata que el gobierno, entonces el gobierno debería dejar de hacer eso, ¿no? ¿Ok? Lo cual habla de un pensamiento mucho más liberal que el de Smith, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y ¿cómo se llama? Y está eh, este, ratificando un poco el regaño que le hace Dupont de Nemours, ¿no? Diciéndole que tu verdadero maestro no es Smith, ¿no? Tu verdadero maestro son estos señores de acá que eran mucho más liberales que Smith, ¿ok? O sea, que reconoce las cosas como son, ¿ok? Entonces, Say para mí es un personaje bien interesante, ¿no? ¿Ok? Y bueno,
Yo creo que forma parte de los preaustríacos, ¿no? Es más, de hecho, él le otorgó mucho a la escuela austríaca en esto de la visión del empresario y ¿cómo se llama? Y la creencia de una moneda dura, ¿no? ¿Ok? Que son dos propuestas muy, muy austríacas, ¿no? ¿Ok? Ok, el otro personaje es Jeremy Bentham, ¿no? Y ahí estamos otra vez en el mundo británico, ¿ok? En un minuto se va a cortar este video. Yo voy a tratar de terminar con estas láminas, por lo cual voy a volver a abrir una tercera sesión. Al cerrarse esta, les mando el link de la siguiente, ¿no? Ok. Este, este, Jorge pregunta que si es precursora del marginalismo. Sí, en parte, pero ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Bueno, no lo vamos a ver la semana que viene, pero la semana que viene es que vamos a tocar el marginalismo. Hoy vamos a llegar a las puertas del marginalismo. ¿Ok? Jeremy Bentham es un personaje curioso, ¿no? Él era hijo de un abogado, ¿ok? El papá ya estaba viejo cuando él nació y entonces estaba empeñado en que él fuera su sucesor. ¿Ok? Él había tenido un hijo mayor que era ingeniero y él estaba empeñado en que este fuera abogado. ¿Ok? Y él estudió derecho hasta que el papá se murió, ¿no? ¿Ok? Él no escribió